Parecía que la decisión iba a ser muy sencilla en Estados Unidos para los inversores cripto, pero va a complicarse. Al menos así nos lo hacen saber los dos candidatos y vamos a comentar qué está diciendo cada uno, por qué Trump está tan posicionado con las criptomonedas y cómo Kamala Harris está intentando cambiar la dirección en el Partido Demócrata hacia una posición más pro cripto. Sin embargo, vamos a analizar quién está hablando más en serio, quién está beneficiando más a XRP, a Bitcoin y al resto de criptomonedas. Y comenzamos con Donald Trump, que se posiciona como el potencialmente primer criptopresidente de Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump ya ha sido presidente de Estados Unidos y se mostró muy anticripto. Se mostró tan anticripto que la demanda contra Ripple fue al final de su mandato, prácticamente cuando estaba haciendo las maletas para irse de la Casa Blanca. Ahí le cayó la demanda a Ripple. Concretamente fue en diciembre de 2020 y fue a través de la dirección de Jay Clayton, que fue el encargado de la demanda contra Ripple, en el momento en el que los republicanos estaban al frente del gobierno y por lo tanto, de una forma más o menos directa, Jay Clayton estaba alineado con Donald Trump. Por lo tanto, Donald Trump es el que reconoce que ha cambiado de opinión. No tanto Kamala Harris. Kamala Harris no ha dicho tan explícitamente ahora voy a ser pro cripto y voy a la conferencia de Bitcoin. Incluso dijeron que iban a ir los dos, pero finalmente solo ha ido Donald Trump, lo cual le suma puntos. Aunque vamos a ver qué ha sucedido, qué está sucediendo también con Kamala Harris. Así que quedaos unos minutos más y al final daré mi opinión. Vamos a traducir lo que comenta Donald Trump, comenzando por el despido de Gary Gensler. Es un poco polémico, un poco en contra de la división de poderes el que diga que va a echar a Gary Gensler, por supuesto. Todos los que estamos en la comunidad de XRP queremos que Gary Gensler no continúe, o al menos la mayoría. Alguno dirá, yo quiero que siga. Bueno, a ver, ya ha demostrado que es totalmente anticripto y además anticripto hasta la médula y sin hacer ningún tipo de distinción. Para él todos son securities. Y es cierto que ha conseguido que se aprueben los ETFs de Bitcoin y de Ethereum, pero no ha tenido una posición de defensa del inversor o al menos no han buscado dar la claridad regulatoria que hace falta. Cosa que sí ha intentado hacer CryptoMam y esperemos que sea la siguiente dirigente en la SEC o al menos haya un director que sí sea pro cripto. Vamos a ver qué sucede. Y muy probablemente Gary Gensler también salga porque iba más de la mano de Joe Biden. Entró a la SEC cuando ya estaba Joe Biden, por lo tanto parecería que el nombramiento de un nuevo director de la SEC es muy probable, incluso si ganan los demócratas. En segundo lugar está el que se cree una reserva estratégica de Bitcoin si sale elegido. En este caso podría haberlo hecho antes, es algo que quiero dejar muy claro, voy a ser muy crítico con los dos y voy a ir muy al grano en cuanto a qué creo que tendrían que haber dicho antes, que están ahora diciendo otra cosa y por lo tanto debemos recordar también que Donald Trump podría haber generado esta reserva estratégica, pero de nuevo ha cambiado de opinión, se lo respetamos y es súper importante también tener en mente un dato que él dio, que es que Estados Unidos es uno de los principales holders de Bitcoin. Y ya hemos visto lo mal que le ha ido a Alemania vendiendo Bitcoin. Les ha ido muy mal. Han vendido y prácticamente cuando han terminado de vender ha subido el precio, como comenté en Telegram. Así que entrad en Telegram porque allí es donde me acerco más a dar consejos, recomendaciones, doy mi opinión, como aquí en este vídeo, pero allí procuro ser un poco más directo y por supuesto en la suscripción de Patreon, allí sí digo qué sugiero hacer, aunque de nuevo cada uno toma sus propias decisiones. Seguimos. El 100% de los Bitcoin que comprara el gobierno se deberían mantener
en custodia, incluso en custodia en manos del propio gobierno, sin depender de un tercero. Aquí es donde ya entraría un debate un poco más técnico, que sería, ¿el gobierno de Estados Unidos debería tener cuentas en exchanges por si quieren vender? Es algo que estábamos comentando en la comunidad con el caso de Alemania. Yo decía, si Alemania manda dinero a los exchanges es para vender, no hay otra opción. No pueden tener dinero en los exchanges durante 24 horas o más de 24 horas por una cuestión de seguridad. Y por lo tanto, el plan que tenía Alemania, que ya ha ejecutado, de vender todos los Bitcoin, pues, no les ha salido muy bien. Y como vemos, Donald Trump dice que Estados Unidos no va a cometer el mismo error y por lo tanto mantendrían todos los Bitcoin. Otro que tampoco ha vendido es El Salvador, con Nayib Bukele a la cabeza y por lo tanto aquí tenemos dos modelos. Queremos ser Alemania, queremos ser Bukele, queremos ser El Salvador. A uno le ha ido mejor que al otro. A Bukele le ha ido mucho mejor que al gobierno de Alemania, porque además el gobierno de Alemania ha vendido y justo ha desencadenado esa subida de los últimos días, de las últimas semanas. Continuamos con las palabras de Donald Trump. Bitcoin va a ser una de las referencias en el mercado de capitales, incluso podría superar al oro. Aquí entramos en política monetaria y por qué esta afirmación es tan importante. Recordemos que en los años 70 se suprime la convertibilidad de los dólares en oro. En los años 60 tú podías ir con un billete y que te lo canjearan por oro. Obviamente había ciertas restricciones y las restricciones cada vez fueron más severas hasta que llegó Nixon y dijo, no, pues ya lo de intercambiar billetitos por oro se lo dejamos a otros, al compro oro. Y por supuesto el compro oro te toma un descuento bastante significativo a diferencia de lo que hacía el Banco Central. Por lo tanto, aquí tiene una afirmación súper interesante que desde mi punto de vista es clave para entender por qué Bitcoin para él es tan importante. No he hablado todavía de XRP, pero vamos a ver un poquito más adelante por qué sí afecta a XRP. No va a firmar una CBDC, no va a permitir que haya una CBDC en Estados Unidos. Y aquí entra un poquito el tema de XRP. Aquí sí. Porque cuando hablamos de interoperabilidad, cuando hablamos de comercio internacional, XRP juega un papel fundamental, al igual que Bitcoin y al igual que cualquier otra criptomoneda, porque permiten hacer doble cambio o cambiar otra moneda utilizando XRP como moneda puente. Entonces, si el estándar que utilizan los dólares de comercio que estemos comentando no siguen un estándar como la ISO 20022, no es tan fácil que haya interoperabilidad. Por ejemplo, ahora en XRPL hay un problema de interoperabilidad con USDC y con USD emitido por GitHub, emitido por Bitstamp. Si esto pasara a ser una CBDC, se facilitaría la liquidez. Es un problema que hay ahora mismo en XRPL, que también existe en Ethereum, también existe en Polygon. Y por lo tanto, sí es algo más técnico que práctico. Pero bueno, yo digo que las CBDCs prácticamente ya existen, ya están. Es dinero electrónico y en un momento dado el gobierno o la Reserva Federal puede intervenir bastante. No tanto como una CBDC china o como la CBDC china, el concepto de CBDC que manejamos, pero sí se parece mucho. Entonces tampoco lo veo una afirmación tan interesante, al menos desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista político sí es relevante, pero desde un punto de vista técnico yo considero que no es tan significativo. Va a haber un crecimiento, según Trump, antes de las elecciones y también potencialmente después si gana las elecciones. Va a depender mucho de las encuestas. Y aquí entra algo súper importante, súper interesante, que es, él no ve a Bitcoin como una amenaza al dólar. Considera que Bitcoin y el dólar se van a fortalecer mutuamente. Y yo coincido
con esta afirmación, porque Bitcoin está sustituyendo el rol del oro. Cuando un gobierno quiere endeudarse y quiere utilizar una garantía lo suficientemente líquida y lo suficientemente sólida, no puede mandar a alguien a inspeccionar o no puede pedir que vengan a inspeccionar el oro que tienen en la bóveda. No pueden decir, oye, vengan ustedes a Fort Knox y tomen nota a ver si el oro de esta cámara y de la otra es falso o es verdadero. Por supuesto, puede haber modificaciones, puede haber variaciones que no estén 100% auditadas, o dentro de las auditorías puede que haya algún tipo de variación, mientras que en Bitcoin, sabemos que el gobierno de Estados Unidos tiene Bitcoin, porque ha sido un proceso de incautación o ha sido también un proceso de investigación en el cual han conseguido claves privadas y han movido ese Bitcoin a las reservas que tiene Estados Unidos, al igual que tenía Alemania. Alemania tomó la decisión de vender, Estados Unidos todavía mantiene Bitcoin. Entonces, es una cuestión también técnica que voy a explicar de la forma más sencilla posible. Cuando tú emites deuda pública, tienes una serie de garantías. Básicamente, el gobierno garantiza esa emisión y como es Estados Unidos, pues ellos mismos dicen, pues si tuviera que liquidar activos, empezaría a liquidar primero la deuda externa que tengo de otros países o también podrían liquidar en un momento dado oro que tienen en reservas y van a poder añadir este activo, Bitcoin, que es el plan que tiene El Salvador. El Salvador quiere emitir bonos referenciados a Bitcoin, teniendo a Bitcoin como garantía, de tal forma que si no pagan en dólares, puedan liquidar esas reservas de Bitcoin. Por lo tanto, hablaríamos de un apalancamiento, hablaríamos de préstamos que se harían a gobiernos garantizados por Bitcoin. Y es una garantía muy líquida y muy fiable, y más hacia el mercado al que vamos. Por último, cruzada, guerra anticripto de Joe Biden y Kamala Harris, que insisto, venía ya desde que gobernaba Donald Trump. Y Barack Obama dijo algo súper interesante que es tener Bitcoin en tu cartera es como tener tu dinero en un banco suizo. Y sí, estaba en lo cierto. Se parece mucho tener tu dinero en un banco suizo, pero hay ya ciertas excepciones y ya podemos hablar de algo más práctico que ideológico y muy pronto voy a comentar cómo podéis tener vuestra propia tarjeta cripto y gastar con las garantías de un banco suizo, aunque con la facilidad de las cripto. Estad suscritos porque muy pronto vamos a comentar este tema. Continuamos con el plan de Kamala Harris, que es dar un golpe de timón bastante fuerte a la estrategia del Partido Demócrata, la estrategia que venía proponiendo el señor Joe Biden. Biden era anticripto, fuertemente anticripto, incluso llegó a aprobar una serie de normativas, una serie de leyes contra las criptomonedas, pero del tipo no podéis comprar criptomonedas. Para hacer el resumen y para que quede claro que el Partido Demócrata, salvo algunas excepciones, había sido muy anticripto. Pero sí es cierto que ahora mismo necesitan reaccionar a la fuerza que está adquiriendo Donald Trump gracias a las cripto. Y por lo visto, Kamala Harris y su equipo se están centrando en las empresas. Incluso se habla ya de conversaciones con el propio Ripple. Ripple era pro-demócrata en las anteriores elecciones y además abiertamente pro-demócrata. Ellos mismos lo decían. Decían, nosotros estamos con Joe Biden y no querían apoyar a Donald Trump. Hay gente que dice que precisamente porque querían apoyar a Joe Biden fueron en contra de ellos en el momento en el que pudo vengarse Donald Trump. Es simplemente una conjetura, no digo que sea cierto ni que sea falso. Yo le doy bastante credibilidad a esa afirmación, conociendo a los implicados, pero no digo que tenga que ser así 100%. Todo lo contrario, considero que es simplemente una conjetura y es también un signo de fortaleza por parte
de los demócratas, el decir, bueno, vamos a adaptarnos y vamos a replantearnos nuestra posición. Además, cuando hablamos de política en Estados Unidos, tenemos que ya tener claro que sí es importante. Es importante porque Estados Unidos es un país muy grande, con mucha población, y que ha sido el país que más ha castigado a las criptomonedas después de China. China ha sido el número uno y ya el número dos es Estados Unidos por una cuestión de fuerza y por una cuestión de determinación. En el caso de XRP, el número uno sí es Estados Unidos. En el caso de XRP, sí vemos que Estados Unidos es el que más ha castigado el negocio de Ripple, dejando su volumen de negocio en Estados Unidos en solo un 5%, siendo el volumen externo, más allá de las fronteras de Estados Unidos, el 95%, pero también deja esa oportunidad al gobierno, a los gobernantes, para que si cambian de opinión, si cambian de posición, un activo tan significativo, tan grande como XRP, vuelva a Estados Unidos y vuelva a los bancos de Estados Unidos. Que por cierto, alguien me comentaba en uno de los vídeos, XRP se hizo para los bancos, así que ese es su cometido. Bueno, pues los bancos en Estados Unidos podrían llegar a volver a utilizar XRP o podrían empezar a utilizar XRP en el momento en el que haya claridad regulatoria. Y parece ser que la SEC cambiaría de opinión o cambiaría su rumbo. Ya han empezado a cambiar su rumbo desde la aprobación de los ETFs. Por lo tanto, veamos qué sucede. Por último, muchos han estado comentando, oye, ¿por qué no ha subido más Bitcoin después de todo lo que has comentado, después de que cambie de opinión Donald Trump? Ya había cambiado de opinión, no ha sido algo repentino, ha tomado la decisión después de mucho meditarlo, después de mucha presión también, porque aquí hablamos de activos que tienen su papel político, que son importantes para la política, pero que no siempre toman las decisiones de la noche a la mañana. Se juegan mucho cuando defienden un activo, defienden una idea, defienden un proyecto. Entonces tienen que andar con pie de plomo. Por ejemplo, sobre XRP muchas veces no hablan, pero sí va a llegar el momento en el que XRP esté en el centro de atención, al igual que ahora mismo lo está Ethereum. También muy probablemente sea el caso de Solana en los próximos años, incluso en menos tiempo. Puede que Solana y XRP pasen a ser el centro de atención, el foco de atención en los próximos meses de la mano de los ETFs. Veamos qué sucede y lo comentaremos aquí en Adrian Momentum. Conclusión. ¿Cuál es mi opinión? ¿Quién va a beneficiar más a las cripto? ¿Quién parece que va a apoyar más el tema cripto? Desde mi punto de vista, Donald Trump ha sido muy inteligente apareciendo en la conferencia de Bitcoin y además reconociendo claramente que se había equivocado. Que se había equivocado estando en contra de las criptomonedas. Él ha dicho, he cambiado de opinión y ahora soy el fan número uno, ahora soy el presidente pro cripto y ya venía cambiando de opinión de hace bastante tiempo. Ya había sacado sus NFTs, ya había hecho muchas cosas, por lo tanto no es algo repentino. Y el movimiento de Kamala Harris, siendo lo más objetivo posible, no me convence tanto. Sí es cierto que van a intentar llegar a algún acuerdo, prometer algo a las compañías para que al menos no se muestre muy pro-Trump, porque no les interesa, no quieren. Por ejemplo, Ripple no creo que apoye a Trump muy abiertamente. Sí es cierto que su abogado general, su consejero general, Stuart Alderoty, que es el principal paladín en el caso Ripple versus SEC, del lado de Ripple, ha apoyado a Donald Trump con una donación, pero Ripple como tal muy probablemente se mantenga en una posición de neutralidad y tampoco quieran apoyar más de lo que ya han apoyado o de lo que ya han apoyado algunas personas. No creo que estén en disposición de hacer una campaña a favor ni de uno ni de otro. Y creo que el movimiento de Kamala Harris ha sido más contener la avalancha que se les viene encima, no solamente a ella, sino al Partido Demócrata en general,
que un movimiento decidido. No se ve que Kamala Harris haya cambiado de opinión, al menos por el momento. Y Donald Trump sí ha dejado muy clara su posición. Aún así, ¿beneficia más a XRP que gane Trump o que gane Kamala Harris? Yo creo que la clave es que vayan cambiando de opinión, que entre ellos tengan que debatir sobre estos temas. Ya solamente el tener que debatir sobre las cripto va a beneficiar a las cripto, tanto a Bitcoin como a XRP como a cualquier otro activo. Aún así, suscribíos, entrad en Telegram porque voy a estar comentando estos temas. Os mando un abrazo. Y nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, es simplemente mi opinión. Aún así podéis contactar conmigo si tenéis cualquier consulta o cualquier pregunta. Nos vemos en el siguiente.